Hola, buen día. En este video vamos a conversar brevemente, muy por encima, la relación que tiene ingeniería civil con otras ingenierías, también con arquitectura. Entonces, el tema de hoy es ingeniería civil en el contexto de otras ingenierías y arquitectura. Quizás antes de empezar, les puedo recomendar una página, ¿verdad? Del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde podemos encontrar, ¿verdad? Los perfiles profesionales de distintos ingenierías y arquitectura incorporada al Colegio Federado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ir a descargar, descargar, ¿verdad? Y revisar los perfiles profesionales, por ejemplo, de aquí es de ingeniería civil, ¿verdad? este, rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, se ha demorado un poquito, pero como pueden ver, ¿verdad? Hay ingeniería ambiental, ¿verdad? Donde es que están sus áreas de acción, ¿verdad? Cuáles son sus competencias, ¿verdad? También hay ingenieros en geotecnia, ¿verdad? Cuáles son sus acciones, sus competencias, ingenieros hidráulicos, ¿verdad? Cuáles son sus acciones y competencias. Después, ingeniero sanitaria, ¿verdad? Tanto en todos sus campos de acción y sus competencias que desarrollan, ¿verdad? Un ingeniero civil general, ¿verdad? Ingeniero civil. Ingeniero estructural, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Sus competencias. Y ingeniero de transportes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el perfil profesional, ¿verdad? De los ingenieros civiles. También podemos ver, por ejemplo, aquí arquitectura, ¿verdad? Que vean que tiene aquí profesionales afines como urbanistas o tecnólogo, arquitectura, ¿verdad? También hay algunas diferencias, algunas subdivisiones. Vean que aquí está entonces cuáles son este perfil, ¿verdad? De un arquitecto, ¿verdad? Lo que debe entender, ¿verdad? Sus conocimientos, ¿verdad? Etcétera, sobre los arquitectos y cuáles son sus campos de acción, ¿verdad? Vean que aquí hay sobre arquitectura y también si gustan pueden revisar los de mecánica, electromecánica, electrónica, etcétera, ¿verdad? Aquí hay de los topógrafos, ¿verdad? Los tecnólogos, ¿verdad? Entonces aquí eh, si gustan, pueden revisar cuál es el perfil profesional de todas estas eh, profesiones, ¿verdad? Entonces, eso es como la parte introductoria para presentarles donde está la información que se puede encontrar, ¿verdad? Sobre eh, competencias y campos de acción de distintas profesiones. Ahora, entonces, vamos a devolvernos a presentación. Quizás primero, ¿verdad? Las carreras, dos carreras que se consideran como más afines, pero también contrarias a su vez, ¿verdad? Es arquitectura versus ingeniería civil. Porque muchos, confío que muchos de ustedes empezando, ¿verdad? Quizás querían entrar quizás a arquitectura, ¿verdad? Sin embargo, por diversas razones o no aprobaron las pruebas de las habilidades básicas o aptitudes de la carrera. Entonces, bueno, le dio los puntos, entonces escogió entrar a ingeniería civil y pensamos de que ambos se dedican a construir casas, entre comillas, ¿verdad? En realidad, son ambas profesiones, pueden dedicarse a levantar edificios, construir casas, pero sus actividades son muy diferentes, pero se complementan uno a la otra, ¿verdad? Y de hecho, si gustan, pueden revisar un poco de perfil, ¿verdad? De esas dos profesiones y se van a dar cuenta de que la arquitectura, como se muestra aquí, ¿verdad? En el lado izquierdo, arquitectura se dedica más a esa etapa que llamamos cuando hablamos de diseño ingenieril, ¿verdad? A la parte que se llama la conceptualización, ¿verdad? O sea, los arquitectos
son, por su práctica, por su formación, son muy dados en conceptualizar y en definir el problema con la parte abstracta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, qué es lo que más destaca de los arquitectos? Especialmente cuando en un puro inicio, cuando un proyecto no tiene aún forma, o sea, se desconoce cuál es su dimensión, cuáles son sus etapas, cuáles deben ser sus componentes. Cuando no hay nada aún, en ese estado del caos, ¿se acuerdan que hablamos de que el diseño puede ser sistemático, también puede ser caótico? Caótico como decir cuál debe ser la forma, cuál debe ser la configuración, que todo puede ser muy arbitraria, no hay una regla, ¿verdad? En esa parte caótica de diseño es donde la arquitectura destaca, porque su formación lo permite, ¿verdad? La formación que reciben ellos es esa parte imaginativa, esa parte de conceptualizar, esa parte de, por ejemplo, de escuchar necesidades o ideas de los clientes, llevarlo, ¿verdad? Y plasmarlo. Por ejemplo, esto que se ilustra aquí, ¿verdad? El concepto de arquitecto, ¿verdad? Conceptualiza. ¿Cómo se le ocurre esto? Esa es su habilidad es de abstraer, este, o de crear, ¿verdad? Una forma de la nada. Eso es la habilidad que tengo arquitecto, ¿verdad? Quizás pues a partir de una idea, crea esa forma, conceptualiza, ¿verdad? Esa es la habilidad que más destaca. Después ajusta, ¿verdad? De acuerdo con lo que el cliente pide, con las realidades o con lo que el ingeniero le pide, ¿verdad? Y después de ajustarse a los presupuestos, al terreno, reglamento, ¿verdad? Presupuestos y limitaciones técnicas que imponen los ingenieros civiles y al final queda un proyecto de esa forma, ¿verdad? Queda de esa forma que es como una casa más común y corriente en comparación con esta inicial que es como muy futurista, ¿verdad? Entonces, también esa es la cualidad de los arquitectos. A veces pueden volar muy alto en sus ideas, pero al concretarlas se ve imposibilidad, o sea, se ve imposibilidad de concretarse técnicamente, ¿verdad? Entonces, los arquitectura se ve también, por ejemplo, eso de paisajismo, ¿verdad? Es más artístico, más artística la carrera. Como decía, se dedica a la parte más de abstracción, de lo abstracto, como plasmar algo de la nada, ¿verdad? Entonces, estudian la estética, ¿verdad? Como decían, este, todo lo que hacen los arquitectos son muy bonitos, muy elegantes, pero quizás pueden ser muy costosos y muy difíciles de construir o inseguros. Mientras tanto, los ingenieros civiles no dedicamos a hacer cajones, feos, pero baratos y seguros, ¿verdad? Esa es la mejor descripción y también la diferencia o la complementariedad entre esas dos profesiones, ¿verdad? Arquitectura, los arquitectos son muy dados por su formación en conceptualizar. Mientras tanto, los ingenieros civiles son más dados a concretar, ¿verdad? O sea, la arquitectura, por ejemplo, estudia diseño de espacios, cómo se destruye espacios, ¿verdad? Cuál es la estética, cuál es la combinación de colores. Nada de eso vamos a aprender en la carrera nuestra. O sea, vamos a aprender qué cosas, física, matemáticas, ciencias, mecánicas, toda mecánica o más mecánica y más mecánica, ¿verdad? Más análisis. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es de naturaleza más técnica. Arquitectura, aunque también lleva un poco de cursos técnicos, pienso que tiene una base más artística, ¿verdad? Más artística. Entonces, necesita esa capacidad de imaginación, conceptualización, definición de problema, ¿verdad? De abstracción. Mientras tanto, nosotros, los ingenieros civiles, nos dedicamos más, como ilustra aquí, cómo construirlo, cuántas varillas debe tener ese muro, o sea, cuál debe ser esa pantalla, ¿verdad? ¿Qué dimensión debe tener la pantalla para sostener la cimentación, para sostener la excavación? Entonces, nosotros, por nuestra formación, nunca vamos a entrar a ver colores, cómo se combinan colores, ¿verdad? Cómo se destruyó espacios. Por ejemplo, nadie le va a decir en la carrera cuál debe ser
en una escalera, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la huella, la contrahuella, ¿verdad? De cada peldaño. Esas dimensiones son críticas, pero nunca nos enseña eso. Eso es donde se aprende más en arquitectura. Tiene que ver con la comodidad ergonómica al caminar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, las huellas y contrahuellas de las gradas tienen su ciencia, o sea, tienen sus dimensiones establecidas, ¿verdad? No puede ser un rango dado de dimensiones si no implica dificultad para subir al segundo piso, por ejemplo, ¿verdad? O cuál debe ser la altura de un lavamanos, cuál debe ser la altura de la cocina. Ya todo eso tiene su ciencia ergonómica que nosotros no aprendemos, sino los arquitectos son más expertos en ese tema, ¿verdad? Nosotros vamos más al lado técnico, ¿verdad? Como decía, cálculos, ¿verdad? En nuestras casas, como decía, lo que más destaca son cajones, porque los cajones son seguros y además son fáciles de construir y tienen mejor desempeño sísmico en el caso de terremoto, ¿verdad? Entonces, nosotros, digamos, nos abogamos más a la parte técnica, por eso es que este, si hablamos en términos de pensamiento de diseñador, ¿se acuerdan las etapas de pensamiento de diseñador? Empieza con empatizar, después definir, después prototipar, testear, ¿verdad? Y después lecciones aprendidas, implementar, ¿verdad? Las dos etapas primeras, empatizar, ¿verdad? Entender al cliente, tratar de dar forma a lo que él quiere y después definir el problema, conceptualizar el problema. Toda esa parte es muy dado, ¿verdad? O casi siempre lo lideran los arquitectos, porque ese es su fuerte. Pero es una etapa donde debe prototipar, ¿verdad? Y hay que hacer un modelo, hay que analizarlo, hay que testear a ver si funciona, ¿verdad? Si es factible, ¿verdad? Si se puede construir, ya toda esa parte es más labor y es concordante con la formación de los ingenieros civiles, ¿verdad? Entonces, eso es un poco sobre la diferencia, pero también esa diferencia entre arquitectura y ingeniería civil se complementa, ¿verdad? Donde la arquitectura es más dado en la primera parte, resuelve problemas más abstractos, más imaginativos. Ingeniería resuelve problemas más concretos, más prácticos, más técnicos. Por eso es que ingeniería civil tiene más orientación técnica, mientras que arquitectura tiene una orientación un poco más artística, ¿verdad? Bueno, eso es opinión mía. Y también un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo quizás para hablar de las complementariedades entre diferentes disciplinas y ingenierías. Por ejemplo, proyecto de carreteras, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver? Por ejemplo, también participan arquitectos. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en tema de urbanismo, ¿verdad? Por dónde debe pasar el trazado de la carretera, ¿verdad? De qué forma, cuál es su elevación, cómo se combina con el paisaje, ¿verdad? Tiene que ver con urbanismo, paisajismo, tienen que ver con arquitectura, ¿verdad? Por ejemplo, en Circunvalación Norte sabemos de que hay algunas partes por debajo del viaducto, especialmente por la zona de Tibás. De hecho, se crearon, ¿verdad? Unos parques lineales. No hay foto aquí, pues no se han terminado, ¿verdad? Pero se van a crear unos parques lineales a lo largo de la carretera de viaducto, o sea, en el primer nivel, justamente por una cuestión paisajística, urbanística, ¿verdad? Ya que una obra que permita es una obra integral, ¿verdad? Que además de darle facilidad este, al transporte, al pasaje de vehículos, ¿verdad? También ya una forma de poder integrarse con los barrios, ¿verdad? Con las urbanizaciones. Y eso se logra a través de esos parques lineales, ¿verdad? Que además se crean un nuevo espacio de convivencia, ¿verdad? Para los habitantes de la zona. Entonces, ese tema de urbanismo, paisajismo, cuestiones sociales, ¿verdad? Abiertos, a veces
nosotros, como ingenieros civiles, que somos muy técnicos, quizás no llegamos a pensar esas partes, pero arquitectura, ellos sí estudian, ¿verdad? Llevan bastante avanzado en este tema, o sea, ellos destacan, ¿verdad? En cuestiones urbanísticas, paisajísticas, aunque también los ingenieros civiles tenemos en área de transportes, un curso de planificación territorial, pero igual nuestra orientación es más hacia el lado técnico, ¿verdad? Mientras tanto, arquitectura es hacia un poco más lado artístico, humanístico, ¿verdad? Un poco más blando, digamos, en su diseño, mientras que lo que diseñamos son más tiesos, más duros, más técnicos, ¿verdad? Quizás un poco, quizás, pues no tenemos ningún curso que estudiamos sociología, ¿verdad? Por ejemplo, pero los arquitectos sí, ¿verdad? Sí estudian sociología, estudian inclusive psicología, todas esas cosas ellos sí tienen mayor dominio, ¿verdad? Entonces, necesitan arquitectos, ¿verdad? También, por ejemplo, en estos proyectos de carreteras viales, claro, ¿verdad? Además de los ingenieros geotecnistas que ocupo para que me revisen, ¿verdad? Si el suelo o la profundidad del suelo tiene capacidad soportante suficiente. Necesito ingenieros estructurales, ¿verdad? Que me diseñen, me inspeccionen las estructuras de las vigas, de los pilas, ¿verdad? Por ejemplo, también ocupo ingenieros hidráulicos, ¿verdad? Porque hay lluvia, ocupo drenajes, ocupo, sí, drenajes, ocupo, tuberías de conducción de aguas pluviales, ¿verdad? Cuando hay río, vean como cuando pasan por el río, tengo que determinar cuál es la velocidad con que pasa el río, ¿verdad? Y si se socava esa velocidad a la pila, ¿verdad? A donde se hace la pila o no. Todo eso es tema de estudio de los ingenieros hidráulicos, también ingenieros, por ejemplo, en transportes de pavimentos, ¿verdad? Que sepan sobre materiales de pavimento, ¿verdad? Distintos tipos de pavimentos. Pero, bueno, también, por ejemplo, en esos proyectos, ¿verdad? Es muy importante otros profesiones como, por ejemplo, topografía, ¿verdad? Topografía, que siempre deben estar presente en proyectos de estos para revisar la alineación vertical y horizontal, ¿verdad? De las obras, ¿verdad? Por ejemplo, si estas pilas son totalmente verticales, si estos vigas cabezales, ¿verdad? Tiene el peralte o el nivel deseado, ¿verdad? Que se le desea dar al viaducto, ¿verdad? Y si el trazado, ¿verdad? Donde pasan el puente poseen coordenadas correctas, todo esto, o si la excavación que se hace, ¿verdad? O el relleno de tierra que se hace en una parte, llega al nivel correcto. Todo eso deben tener topógrafos, ¿verdad? Siempre presente, dándole control, ¿verdad? Controlando esas cuestiones de alineación, ¿verdad? Entonces, topografía es una profesión muy importante también en estas grandes obras, ¿verdad? Que es afín también a la carrera de ingeniería civil. Además, también tenemos ingenieros, por ejemplo, quizás en esas obras los ingenieros electromecánicos, eléctricos, mecánicos, son necesarios, pero más hacia el lado de mantenimiento industrial, ¿verdad? O sea, darle mantenimiento porque hay maquinarias pesadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay lanzadora de vigas que quizás ustedes han escuchado ya en el video, en la gira virtual a proyecto de construcción de puentes, hay lanzadora de vigas, lanzadora de puentes, todos son maquinarias pesadas, ¿verdad? O también hay mucho retroexcavadoras, vagonetas, camiones pesados, todos ellos requieren mantenimiento. Entonces, cuando una empresa construyendo, requieren siempre de personal, ingenieros electromecánicos, ¿verdad? Que sepan de esas cuestiones de mantenimiento y también reparación en caso de suceder averías, ¿verdad? Entonces, también voy a escribir aquí, también necesito yo, ¿verdad? Trabajar con ingenieros, ¿verdad? Eléctricos, mecánicos también, ¿verdad? Y también hay otras carreras, quizás ya no son tan afines, pero son necesarias, por ejemplo, cuando son proyectos de gran envergadura, ¿verdad? Que tienen un impacto social importante, necesito sociólogos,
De hecho, ¿verdad? La forma como se vean que la construcción de esa pista incomoda, ¿verdad? Trae incomodidades a los vecindarios, cómo se manejan, ¿verdad? Cuando hay quejas, cuando hay conflictos, cómo se manejan, cómo se les comunica, ¿verdad? Cómo se transmite esas ideas correctamente. De hecho, en este proyecto de Circunvalación Norte, si me olvidó decirles, esa es una foto de la Circunvalación Norte, ¿verdad? Que están a punto de completar esa obra. Hay sociólogos, ¿verdad? Hay sociólogos dedicados o también, de hecho, sociólogos y también profesionales en comunicación colectiva dedicados en la parte de comunicación, diálogo con todos lo que se llama stakeholders, ¿verdad? Sean los vecinos, inclusive personales afines o que tienen que ver con el proyecto, ¿verdad? Tienen que ser una comunicación muy eficaz y por supuesto, ¿verdad? Hay profesionales que se especializaron en este tema, ¿verdad? Entonces, también se necesitan sociólogos, también los personales de comunicación colectiva. También siempre se necesita, por ejemplo, de abogados, por ejemplo, ¿verdad? Ya que este, en esa construcción carretera siempre hay temas de expropiaciones, ¿verdad? Hay temas de conflictos territoriales, ¿verdad? Hay temas de reglamentos, leyes. Siempre van a necesitar también de abogados que nos asesore y ayude con la parte legal, ¿verdad? Entonces, además de los ingenieros propiamente civiles, ¿verdad? Y más todas las áreas que tenemos, además, es verdad, es importante en estos grandes proyectos de carreteras hay que colaborar con todas esas diferentes profesiones. Inclusive podemos hablar también de biólogo, ¿verdad? Que se encarga de aparte de revegetar, ¿verdad? Y de restaurar el paisaje. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? De proyecto en carreteras, ¿verdad? Hablemos de otro ejemplo, de cómo es que se complementan diferentes profesiones. Por ejemplo, en viviendas verticales, ¿verdad? Que hoy hay un boom en Costa Rica y se construyen por doquier viviendas verticales, donde aquí, ¿verdad? Ya entra, además de los ingenieros civiles que se encarga más que todo de la obra gris, por ejemplo, ¿verdad? Construcción, diseño estructural, ¿verdad? También siempre necesitamos de los arquitectos, ¿verdad? Arquitectos, ya que son quienes conciben cuántos pisos, ¿verdad? ¿Cuál es el área, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye los cuartos? ¿Qué forma tiene? ¿Cuáles son las fachadas, los colores, ¿verdad? El diseño geométrico, ¿verdad? Del edificio, ¿verdad? Un poco el paisajismo, ¿verdad? La distribución del espacio, todo eso, los arquitectos son expertos. En cambio, si nos pone a nosotros de primera entrada, ¿verdad? Sin tener nada, como decir el cliente, ¿verdad? Tengo un lote muy grande. ¿Cómo usted me quiere levantar los edificios? Confío que con la formación que llevamos los ingenieros civiles vamos a estar un poco caóticos, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sé yo cuál es la forma, cuánto área debo aprovechar y dónde debo ubicar las torres? Todo eso es un diseño bastante abstracto, ¿verdad? Bastante caótico que nosotros que eh, nos enfocamos más en la parte técnica, más en la parte más concreta, sí nos es más difícil, mientras que los arquitectos tienen ese don, ¿verdad? Para empezar a concebir un proyecto desde cero. Entonces, siempre en cuestiones de viviendas, si no quiere que quede bonito, siempre es bueno que participen arquitectos, ¿verdad? Ellos son muy buenos en la parte de conceptualizar y en las primeras etapas de diseño, ¿verdad? Pero por supuesto después ya tiene que entrar ingenieros estructurales, ¿verdad? Para que pueda definir si ese esqueleto o esa distribución geométrica se puede levantar efectivamente en la realidad, ¿verdad? Es sísmicamente seguro o no. Todo eso requiere entonces ya de la participación de nosotros, ¿verdad? Como ingenieros en la parte técnica. Pero además también en esos edificios verticales es muy importante la participación de los ingenieros, por ejemplo, electromecánicos, ingenieros eléctricos, ¿verdad? Eléctricos, los ingenieros mecánicos, ya que
hay todo un sistema, ¿verdad?, de distribución de energía en estas edificaciones, incluyendo plantas generadoras, aire acondicionados, etcétera, ¿verdad? Que todos necesitan de ingeniería eléctrica, de su participación. Entonces, en esos edificios hay ductos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día se usa internet, ¿verdad? Luz, etcétera. Hay que tener ductos ya previstos para pasar todas toda la red, ¿verdad? Toda la red, todo el cableado eléctrico, pero también todos esos edificios requieren de instalaciones mecánicas, ¿verdad? Sanitarias, como llaves de agua, todo eso, ¿verdad? Todas las tuberías de aguas de agua potable, tuberías de agua negras, de aguas servidas, aguas pluviales, todos estos sistemas que se llaman sistemas mecánicos, ¿verdad? Este, de hecho, aunque también nosotros como ingenieros civiles podemos también diseñar y construir e inspeccionar esas obras mecánicas, generalmente la profesión que se encarga de esa parte mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, aire acondicionado, ¿verdad? O sistema contrafuego, ¿verdad? O bueno, todo lo que les decía ya de aguas servidas, aguas negras, agua potable, generalmente es área, campo de acción de los ingenieros mecánicos, ¿verdad? En el caso de los edificios verticales. Entonces, además de ellos, arquitectos, los ingenieros eléctricos mecánicos, también pueden participar, por ejemplo, ingenieros químicos, ¿verdad? En lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Aquí son las instalaciones mecánicas, ¿verdad? Aquí son las instalaciones eléctricas. También puede haber necesidad de ingenieros químicos, ¿verdad? Para tratar las aguas residuales, ¿verdad? O estos sólidos que generan los usuarios de estas viviendas, ¿verdad? Entonces, estos son algunos profesionales, ¿verdad? De carreras, de otras carreras de ingeniería y arquitectura, por ejemplo, que puede estar participando en un proyecto de viviendas verticales, ¿verdad? Bueno, puede haber otras, ¿verdad? Abogados quizás siempre va a estar, ¿verdad? Quizás también algún psicólogo, ¿verdad? O sociólogo que siempre colaboren con esa parte de comunicación, lograr una comunicación asertiva y empática con los usuarios, ¿verdad? Pues bueno, es un poco de ejemplo, ¿verdad? Sobre cómo es que en todos los proyectos necesitan esa interdisciplinariedad, 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 interdisciplinar, bueno, se me olvidó la palabra, ¿verdad? Que haya diferentes disciplinas interactuando entre ellos para lograr un producto de la mejor calidad. Pero bueno, ese es un breve comentario, ¿verdad? Muy breve sobre un poco las relaciones y diferencias y complementariedades entre ingeniería, arquitectura y también otras ingenierías, en el caso de las obras civiles. Entonces, hasta aquí es el video. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes un buen día.